¿Qué tal, Antonio? Guacho Delgado te saluda. Bienvenido, muy buenos días a los tiempos que tengo el honor de saludarte. Muy buenos días, muchas gracias Washington por la entrevista y para mí también es un honor estar en este prestigioso medio radial como Forever. Muchas gracias, Antonio. Vamos a conversar también con Luisa María Heredia. Antonio, quisiera tratar el tema, porque vamos de conversar con el abogado Jesús López, abogado de Elizabeth Otavalo, madre de la fallecida María Belén Bernal, y él está de acuerdo que no es crimen de Estado el hecho acontecido lastimosamente contra María Belén Bernal. Sin embargo, hay otros analistas y expertos en esta materia que manifiestan que por haber sido dentro de la institución del Estado, por haber sido un miembro de la policía el que ejecutó lastimosamente este hecho, aunque todavía obvio está en investigaciones, supuesto, sería crimen de Estado. ¿Cuál es la opinión del abogado Antonio Gallardo con su antecedente, conocedor de materia constitucional? Bien, bueno, crimen de Estado habría que ver en el futuro si se lo podría calificar así. Un crimen de Estado que sí existió en el Ecuador fue el de los hermanos Restrepo. Ahí sí fue diferente porque agentes investigadores a unos chicos indefensos los mataron, los escondieron y hasta ahora aparecen los cadáveres de estos chicos porque se les pasó la mano. Acá más se ve la figura de un femicidio, o sea, el marido mata oficial de la policía a una persona. Podría quizás entrar en este catálogo de crimen de Estado porque hubo ahí otros miembros policiales que no hicieron nada, que quizás le ayudaron, pero era un tema ya como personal entre este señor acusado, el principal sospechoso, con su esposa. Muy diferente cuando es un ciudadano común y corriente en donde el Estado se va más allá de sus facultades, el caso de la señora Benavides y otros casos más que ha tenido el Ecuador de crimen de Estado, donde no ha habido familiaridad, no ha habido ningún tipo de relación afectiva. Aquí es un esposo que mata a su esposa, porque por un tema de celos, que va a verle, aparentemente la encuentra con otra persona. Entonces, sí, no está tan fuerte para mi criterio personal el tema de considerarlo un crimen de Estado. Pero de pronto más adelante las investigaciones, lo que ocurrió, pues podría determinarlo, pero no lo veo tan contundente como otros casos que sí han existido en el país. De acuerdo, sí, al momento todos los visos dan para entender que no hay crimen de Estado. Sin embargo, hay una responsabilidad del Estado, Antonio, por haber sido todo este antecedente, haberse convertido en una fiesta, el recinto policial o de instrucción policial, el tema de que han ido, es decir, han estado bebiendo el actor del hecho. Luego vienen también los temas en que se trata de ocultar, alguien lo ayudó, como se está sospechando. ¿Todo esto haría algo responsable al Estado? Bueno, en este aspecto quizás sí en una indemnización, también en la responsabilidad de los cadetes que estaban ahí. Ahí hay versiones de personas que dicen que escucharon gritos de auxilio, que ella decía que la querían matar, después se dejaron de escuchar los gritos, a ella la habían matado, escucharon arrastrar un bulto que indudablemente era el cuerpo de la hoy fallecida, vieron que subían un bulto a un vehículo, el señor entró y salió de un cuartel modelo sin que nadie diga nada, regresó. Realmente la frialdad con que actuó este individuo es asombrosa. Él va a la fiscalía, declara, él mismo denuncia la desaparición, entre comillas, de su esposa cuando él mismo la había desaparecido y nadie investigó en la policía, nadie dijo nada, porque era obligación de los otros cadetes, de algún otro oficial ahí decir, bueno, anoche hubo esta situación, algún parte de novedades. Nada de eso existe. Es decir, todos los miembros policiales que tenían la obligación jurídica de actuar, porque era su obligación, no lo hicieron, cometieron un grave delito de omisión. El Código Penal es claro, es decir, no impedir un acontecimiento. Cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo. Entonces, esa no acción, esa inacción, esa omisión es una responsabilidad. Y como son miembros de la policía en un cuartel policial, lógicamente, en un futuro podría haber alguna responsabilidad también de la institución policial, que no se resuelve con estar desbaratando, destruyendo edificios. Yo discrepo algo con el presidente, yo no soy político. Se va a destruir algo que cuesta dinero hacerlo, no es gratis, y volver a construir otro edificio, y en cambio se da de recompensa $20,000 para dar con el autor de este delito. No tiene coherencia.
Ese dinero más bien deben invertirlo es en mejorar la recompensa, mejorar todo para dar con el paradero, no solo de este femicida, sino de muchos femicidas más. Ningún crimen debe quedar en la impunidad y ningún criminal de esto debe andar impunemente libre por el país. Debe hacerse todos los esfuerzos para sancionar y detener a aquellos que estén prófugos de la justicia, que han cometido este tipo de delitos de matar a personas, especialmente en femicidios. De acuerdo, entonces con esto queda claro, ¿verdad? Primero que da a entenderse que no hay crimen de Estado, que sí hay responsabilidad del Estado en este tipo de situaciones, con toda esa información, ¿no?, de cómo sucedieron los hechos, y finalmente la concentración, en vez de estar destruyendo edificios, concentrarse en la captura de este y de otros delincuentes. Pero en la práctica también quisiera ampliar, doctor Antonio Gagliardo, en el tema constitucional, en el tema legal de Ecuador, la institución policial. Ahora que el presidente ha tomado decisiones de modificar, de cambiar, ponerlo a Juan Zapata, ¿cómo ves toda esta parte? Perdón. Bien, sí, mi estimado Washington, veamos cómo le va al teniente coronel Zapata. Ha habido muchos cuestionamientos, yo a él no lo conozco porque dicen que como es teniente coronel, ¿cómo va a ir a mandar a generales ahí dentro de la institución? Que él siempre ha sido una persona de ser como un portavoz de informaciones, comunicador, y más no un operativo. Bueno, lo que se necesita, yo creo que el Ministerio del Interior es una mano firme, respeto de derechos humanos y hacer que todo cumple. Y lo más importante, no estar tapándole nada a nadie. En la institución policial actualmente hay mucha corrupción. En los últimos meses hemos visto cómo muchos policías en servicio activo y otros en pasivo están involucrados en bandas delictivas, en asesinatos en Cuenca, en femicidios, en violencia familiar, en omisión a actuar. En fin, o sea, cada vez vemos cómo hay miembros policiales involucrados y también de las Fuerzas Armadas en actos delictivos. Entonces ahí se necesita un ministro del Interior que depure internamente a la institución, que tenga esa mano dura y lógicamente el respaldo del presidente, y también buscar estrategias en la lucha contra la delincuencia. Yo creo que el principal problema que tiene actualmente nuestro país es la delincuencia, que se nos ha ido de las manos. Las autoridades han perdido la batalla contra esta guerra contra la delincuencia. Son los delincuentes los que nos tienen a todos atemorizados, arrinconados, las vacunas. Ahora vimos que a alguien lo secuestraron y por no pagar un secuestro de $200,000 mataron a ese señor de la cooperativa Panorama. En fin, aquí hay los descuartizados, las cárceles, cómo se mata, cómo aparecen ahorcados, suicidados personas. En fin, en este país hay que tomar medidas muy duras sin violentar derechos humanos para luchar eficazmente contra la delincuencia. Pero aquí viene otro factor también, mi estimado Washington. Muchas veces nos enfocamos mucho en lo que es luchar contra las consecuencias, contra el resultado que produce la delincuencia, atacar sus efectos, pero nunca vamos a las causas, a evitar las causas, a prevenirlas, a tratar de que ya no cometan delitos los jóvenes. Ahorita hay jóvenes de 16, el que mató al fiscal Edgar Escobar, el que disparó el arma, 16 años, y también ahora en otro crimen está otro joven de 16 o 17 años. Entonces, esto de aquí hay que luchar desde la escuela, desde la familia, la desintegración familiar, mejor educación, las porquerías que salen en algunos medios de comunicación, esas películas de la mafia, donde los delincuentes, los asesinos son los héroes. O sea, aquí el narco es héroe, que hay el narco bueno y el narco malo. No hay narco bueno y narco malo, todos son malos. Entonces, ese tipo de cosas, cómo matan, cómo hacen las venganzas, eso hay que controlar, y una buena educación. Entonces, no debemos atacar solamente los efectos, debemos también atacar las causas y prevenirlas. Eso debe mejorar, y en eso hace mucha falta en nuestro país. Excelente, Antonio. Luisa María. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Yo quería consultarle también en todo esta situación no tan crítica en la que estamos actualmente. ¿Usted considera que sí hay una gran responsabilidad de las autoridades que tienen en sus manos el manejo de las estrategias, de los planes a implementarse para poder recuperar o darle seguridad a los ciudadanos? Usted conoce que actualmente hay hasta un pedido más de juicio político para quien fue el ministro del Interior, Patricio Carrillo, señalamientos muy serios en contra del secretario de Seguridad también, Diego Ordóñez, y del gobierno, por incluso decir que no hay realmente un plan de seguridad en el Ecuador. Bien, bueno, mi estimada licenciada María Luisa Heredia, un gusto, la saludo.
igualmente. Mire, en este país lamentablemente no hay políticas de Estado que vayan más allá de cada gobierno o de cada nuevo ministro, secretario de seguridad, etcétera. Aquí debe haber políticas de gobierno y políticas de Estado que no puedan cambiar. ¿Qué pasa? Aquí en nuestro país algo que son los culpables las autoridades de este año y unos 2 años atrás que esto empezó a recrudecer, es que había los asesinatos, los crímenes entre las bandas organizadas. Decían, bueno, mataron a alguien, tenía antecedentes delictivos, es ajuste de cuentas. Entonces todo era ajuste de cuentas, mataban a alguien, asesinaban a alguien, es ajuste de cuentas. Entonces esto empezó a recrudecer, estas bandas de crimen organizado empezaron a reclutar bandas de sicarios, a tener lugares de reclutamiento de sicarios, y esto fue aumentando. Entonces ya cuando nos toca a nosotros, que empiezan a matar a empresarios, periodistas, que empiezan a matar a fiscales, a jueces, a autoridades, ahí es que nos alarmamos. Pero cuando dejamos crecer, esto como una enfermedad muy lamentable, disculpe que use el término porque es algo muy doloroso como el cáncer, que hay que extirparlo para que no haga metástasis. Aquí lamentablemente ese cáncer que empezó a haber en el país de los sicariatos y crímenes, la misma policía, las autoridades, sencillamente decían, no, como tiene antecedentes delictivos, es ajuste de cuentas, y ahí quedaba muerta también la investigación. Y esto se recrudeció y ahora tenemos aquí bandas bien organizadas de sicarios, estructuras muy organizadas de sicarios. ¿Y cuál es el resultado? Que ahora vivimos una situación totalmente incontrolable, una situación donde la delincuencia tiene arrinconada a la justicia. Lo que mataron al fiscal la semana pasada es un mensaje a la fiscalía. Sabes que nosotros el crimen organizado vamos a hacer lo que vamos a mandar en la fiscalía. Te vamos a decir a quién acuses o no acuses. Y si me acusas te mando a matar a ti o a tu familia. Ese es el mensaje. Es matar a un fiscal al frente de su trabajo, sin importarle nada y amenazar un poco a autoridades. Es decir, va a ocurrir, y ojalá no lleguemos a eso, que como en las cárceles mandan los presos, no mandan las autoridades son una cuestión decorativa. Así va a pasar en la fiscalía y en la función judicial, en donde van a mandar son los capos del narcotráfico. Ellos van a decidir a quién acusar y quién no acusar, y los fiscales, los jueces, por no tener garantías, no van a poder actuar como corresponde y tendrán que actuar de acuerdo a su conveniencia de salvar su vida o la de un ser querido. Esto no podemos permitir. Debe darse las garantías a todos los operadores de justicia para que puedan actuar correctamente y actuar de acuerdo a las pruebas y a lo que hay, y no a las amenazas. Ahorita yo soy amigo de muchos fiscales, todos están aterrorizados, están asustados. Ahora cualquier llamada, antes cuando yo fui fiscal, que fui 18 años fiscal, uno recibía amenazas, no pasaban de amenazas. Ahora ya la amenaza se cumple, ahora ya se actúa. Entonces ya estamos en otro nivel donde no puede esto continuar porque, insisto, se nos va a ir de las manos totalmente esto y ya va a haber un estado fallido prácticamente, en donde los ciudadanos no vamos a tener a quién acudir. Vamos a la policía, ahí mismo hay actos de corrupción, ahí mismo hay delincuencia, etcétera. Vamos a la fiscalía, lo mismo, y también amenaza a los fiscales, los matan, los amenazan, y entonces nadie va a poder actuar, no vamos a tener a dónde poder acudir. Justamente por ahí está el pedido, ¿no?, de declarar en emergencia, aunque se dice que no se podría aquello. ¿Qué hacer? Bueno, primero la policía debe multiplicarse en sus agentes investigadores, en los que hacen inteligencia. Las mismas Fuerzas Armadas deben colaborar en inteligencia, de dar con estas bandas delictivas, infiltrarse, tomar pruebas, videos y llevarlos a la cárcel a estas personas. Que los crímenes, todos los crímenes, no solo el de María Belén o el del fiscal Edgar Escobar, todos los crímenes no deben quedar en la impunidad. Por ejemplo, si actualmente hay 40 investigadores en la unidad de investigaciones de los crímenes aquí de Guayaquil y del país, en Guayaquil en especial, no puede haber 40, deben haber 200 investigadores, ¿no? Ponen fiscales, que hay 9 fiscales dedicados a investigar los crímenes de Guayaquil, no, deben haber 40 fiscales dedicados a esto para que investiguen bien. Entonces el mismo Estado mantiene el mismo número de fiscales, de investigadores, de policía, y eso es un fracaso. Debe haber mejores recompensas. ¿Cómo se va a ofrecer $20,000 por la recompensa a un femicidio? Deben ser recompensas más fuertes, infiltrarse en estas organizaciones, una mejor investigación. Entonces la policía debe multiplicar los investigadores, o por último la fiscalía tenga. Allá en Colombia la fiscalía tiene sus propios agentes investigadores. Si la policía no se da abasto, bueno, tiene que ser como en Colombia. Yo he hecho muchos cursos en Colombia.
La Fiscalía tiene su propia policía de investigaciones, que depende exclusivamente de la Fiscalía, y no esto que el fiscal ordena, pero el agente investigador le hace más caso a su comandante, a su jefe, a la policía, que lo que ordena un fiscal. Allá en Colombia es diferente y hay mejores resultados. Entonces, debe buscarse una solución, más agentes investigadores, más fiscales en estas investigaciones y más colaboración de la justicia en sancionar a los que cometen estos delitos. La respuesta del Estado debe ser firme, determinante en que no quede en la impunidad. Lo peor que puede haber es la impunidad. Es un mal mensaje porque los delincuentes dicen podemos hacer lo que nos da la gana. Mire ahora, en pleno estado de excepción, supuestamente con las Fuerzas Armadas en las calles, siguen aumentando los crímenes. Este fin de semana hubo un récord de crímenes aquí en la ciudad de Guayaquil y no pasa nada. Entonces, ante estas situaciones las autoridades deben unirse, no discutir entre ellas, no cuestionarse y que se actúe inmediatamente y se den los resultados que la ciudadanía espera. Estamos conversando con el doctor Antonio Gagliardo, abogado penalista, también experto en materia constitucional, fue parte de la Corte Constitucional, ha sido fiscal. Antonio, este tema que hemos conversado hasta este momento, junto con Luisa María, contigo, nos deja muy claro, ¿no?, que aquí puede haber mucho apoyo, mucho trabajo también, y yo me estoy pensando ya en lo positivo, que con este lamentable hecho de María Belén Bernal se pueda conocer más en detalle cómo está la estructura interna de la Policía Nacional, etcétera. El cambio de Patricio Carrillo, no quiero mencionar más detalles al respecto, ya tendremos yo acá en el noticiero más tiempo para tratar este tema. Pero ahora con la incorporación de Juan Zapata, de alguna manera también hay que ver que quizás él llega como un poco independiente, por decirlo así, quizás de alguna estructura que hasta el momento ha estado funcionando, porque él dejó de ser policía ya hace algunos años atrás, si mal no estoy, algo así como 6, 7, 8 años. Esto podría ayudar, pero yo pregunto si realmente el tema no es operativo, sino estructural en sí, de los mandos superiores. ¿Ya acá hay o no hay fuerzas dentro del país para poder meter la mano en la policía y reestructurarla bien? O quizás buscar algún organismo internacional, una asesoría, algo más que le dé el respaldo al gobierno para realmente reestructurar la policía y recuperarla. Sí, es una excelente idea, mi estimado Washington. Antes, yo me recuerdo cuando estaba de fiscal, eso fue más de 10 años atrás, constantemente venían grupos especiales a dar cursos, pero a grupos selectos de policía. Eso debe replicarse, y no solamente a los grupos élites, sino a la gran mayoría de la policía. Debe tener un asesoramiento internacional y debe ser más que todo depurar a la policía, librarla de malos elementos, que los hay, lamentablemente también hay excelentes elementos que deben continuar. El coronel Zapata, teniente coronel Zapata, ojalá le vaya bien. Yo creo que todos los ecuatorianos aspiramos que le vaya bien en sus funciones, porque si le va bien a él, también nos va a ir bien a nosotros. O sea, nadie le puede desear mal a él ni estar cuestionándolo. Debemos, ojalá, que el presidente haya pensado bien en su designación y que el teniente coronel Zapata esté a la altura del cargo. Ojalá ha hecho un buen trabajo en el ECU 911, ojalá lo replique acá en lo que es el Ministerio del Interior. Todos los ecuatorianos estaremos pendientes y esperando que se cumpla. Y, insisto, aquí a la policía hay que darle la capacitación, traer expertos extranjeros de otros países. Francia es muy colaborador, Estados Unidos, Colombia, que está más avanzado que el Ecuador en este tipo de investigaciones. Y cualquier otra entidad que nos quiera apoyar, debe la policía aceptar, debe reconocer que tiene falencias, que puede mejorar. Lo peor es creer que uno lo sabe todo, que lo puede todo, ese es el peor error. Entonces, aquí la policía debe tener asesoramiento, esa depuración interna, capacitación, lucha interna contra la corrupción y buenos planes y estrategias en la lucha contra la corrupción. No pueden estar dando manotones de ahogados, actuando de apagar incendios donde aparecen, y no en una verdadera lucha de infiltrarse, de hacer un trabajo de investigación, un trabajo de inteligencia en las bandas del crimen organizado, en todas. No solamente dedicarse al narcotráfico, aunque esa es la raíz de muchos males del país, sino también en otros delitos que existen en el país. Atacar el tema de las vacunas, eso está gravísimo, mi querido Washington, está terrible. Es terrible el tema ahora de las vacunas. Yo conozco amigos que les ha llegado los papeles de la vacuna, están aterrorizados.
¿Y quién les da garantía? Nada, porque la policía desgraciadamente no puede poner un policía en cada local, en cada casa, a custodiar a cada fiscal o a cada juez o a cada ciudadano. No hay cómo. Pero entonces hay que atacar a esto que está ya desbordándose. O sea, es terrible, cada día es peor, cada día nos encontramos con más sorpresa. Esto que mataron a este señor en Durán por el secuestro, es terrible. O sea, ya aquí vivimos en la ley de la selva, donde no vemos una verdadera solución y ni una verdadera protección. Yo personalmente no me siento protegido. No siento garantías como ciudadano de salir a las calles que me pueda pasar algo, ni lo mismo a mis seres queridos. Entonces, la cosa es terrible, ni ustedes creo, ni tú, Washington, ni aquí la licenciada Marisa Heredia, se han de sentir tranquilos, seguros. Ya uno no quiere ni salir de noche porque teme que le va a pasar algo peor a nuestros hijos. Entonces, esto está terrible y las autoridades deben actuar de inmediato, reunirse, buscar soluciones, buscar asesoramiento y dar una solución efectiva al problema delincuencial que vive el país. Así es, Antonio, realmente tomo la palabra porque el tema de las vacunas por protección es terrible, ya está llegando a directivas de las ciudadelas, inclusive privadas. Esto se ha trabajado en la parte periodística, se está en investigaciones, etcétera, pero esto significa que cada vez hay una alevosía mucho mayor de la delincuencia, producto precisamente de todos los antecedentes. No quisiera volver atrás, conversar contigo sobre el tema constitucional, la Constitución de Montecristi, etcétera, etcétera, pero hay algunos asuntos que deben ser resueltos y aquí quiero llevar la conversación, quiera que no, a la parte política. Si los políticos no se ponen de acuerdo, Antonio, ¿cómo resolver todos estos problemas estructurales? Bueno, aquí lamentablemente mucha culpa tiene la misma ciudadanía de elegir a ese tipo de políticos. Van gente improvisada. Ahora hay elecciones y están la gente de farándula, los tiktokeros, eso es lo que van. Los que salen en OnlyFans, en fin, o sea, no puede ser que esa categoría de candidatos tengamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas honestas, bueno, a mí no me interesa entrar a la política, uno como persona correcta, honesta, no quiere meterse porque es ir a enlodarse, vea los problemas que hay en la asamblea, es terrible. Entonces, las personas que tienen una vida limpia deben meterse en la política porque uno lo ensucia, lo insulta, lo persiguen, utilizan la justicia hasta para perseguirlo, le destruyen la vida, en fin. Pero hay personas que no les importa y también los partidos políticos escogen a los más conocidos, al que es farandulero, el que da noticias deportivas, qué sé yo, porque es conocido, y son esas personas las que van a los cargos públicos, y por eso es la calidad de políticos que tenemos, por eso es la calidad de alcaldes, concejales y asambleístas, ya que no dan pie con bola porque no estaban preparados para ir a esos cargos, solamente tenían algo de fama o el apoyo de sus grupos políticos. Entonces eso es lo que desgraciadamente le ha hecho daño a nuestro país, la mala elección de los políticos. Los partidos apuestan, como no se puede gastar mucho en propaganda electoral, en buscar a personas conocidas para que la gente vote por los conocidos, no importa si son capaces o incapaces, de pronto son muy buenos en una cosa, pero no para, ¿cómo se llama?, dedicarse a estos temas ya políticos, que eso es otra cosa, ¿no?, sin ninguna preparación, improvisados totalmente. Entonces los ciudadanos, lamentablemente, unos por no participar, también me hago un mea culpa, por no participar, porque no hay garantía, otros por votar por ellos y no votar por quien corresponde, ni por quien corresponde, por votar personas que se sabe que no están a la altura, pero votan porque les cae bien, porque son famosillos, etcétera. Eso es lo que nos tiene a nosotros en el país hundido en la situación que estamos, la baja calidad de los políticos de nuestro país. Es pésimo esto, es terrible. Antonio, estaremos en contacto en el futuro y siempre, ojalá seamos positivos, buscarle el lado bueno a la vida y a estas situaciones para que en el futuro logremos la solución. No sé de dónde, pero va a salir la solución. Tenemos que mantener la fe. Muchas gracias, Antonio. Un saludo, gracias. Hay que un día encontrar solución, hay que buscar soluciones junto a los ecuatorianos. Tenemos que buscar soluciones, no solo quejarnos ni criticar, sino que también ser solución a los problemas que vive el país, indudablemente. Así es. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial.